muchas gracias a todas las entidades organizadoras de este importante evento. Hay un reto recurrente que se refiere a la falta de implementación por parte de algunos estados de las medidas cautelares y provisionales. Y en ese sentido, un trabajo que podría liderar la Corte, el diálogo con los estados y demás actores, es el de la promoción de la creación de mecanismos jurídicos internos para que se puedan implementar las órdenes establecidas por la CIDH a través del diálogo, la cooperación con los estados y a través de resoluciones de medidas provisionales. Ciertamente, como ustedes bien saben, la Corte tiene un mecanismo de monitoreo y de seguimiento. En algunos casos no es lo suficientemente efectivo y por eso creo que sería fundamental contar con mecanismos y medidas que aseguren el seguimiento, la efectividad de las medidas, reforzando, por ejemplo, cuestiones en materia de audiencia de seguimiento. De igual modo, acá hay una cuestión que tiene que ver con la mora, la motivación en caso de medidas cautelares en el marco de la CIDH que quizás se podrían abordar de mejor manera a través de un diálogo entre ambos órganos del sistema interamericano de protección. Y en relación a la cuestión de las comunidades especialmente vulnerables, tenemos que tomar en cuenta los marcos jurídicos que protegen a estas poblaciones. Creo que eso es fundamental, evidenciando de esta manera la aplicabilidad de una protección reforzada y o de deberes estatales específicos. En ese sentido, considero que vale la pena fortalecer el análisis de medidas provisionales de distintos factores en el análisis de las medidas provisionales, los distintos factores de vulnerabilidad. Y esto es no solo para determinar la urgencia y la gravedad del caso, sino también para adoptar medidas que efectivamente mitiguen los riesgos abordados en la solicitud de esas medidas. Y acá hay algunos ejemplos muy exitosos, precisamente en una guía práctica que tiene Exegir sobre esta temática. Y finalmente, creo que es una cuestión que requiere un abordaje integral, teniendo presente que la pregunta hace especial énfasis en personas defensoras, periodistas, líderes indígenas y otros colectivos. Considero esencial plantear las siguientes particularidades que podrían ser tenidas en cuenta al valorar la procedencia de este tipo de medidas de protección previstas en el sistema, en particular en lo que tiene que ver con la valoración del riesgo, la posible concreción de un perjuicio irreparable, así como las medidas pertinentes a adoptar en cada caso. Y acá yo creo que hay dos oportunidades bien interesantes. Una, considerar los efectos colectivos que puede causar una violación a los derechos de personas defensoras, periodistas y líderes indígenas. Esto no solo en razón de que el eventual silenciamiento de su voz obstaculiza, como ustedes saben, la garantía de derechos de terceros, sino también en razón del efecto disuasorio que esto puede producir en el resto de la sociedad civil. Y en segundo lugar, y con esto cierro, considerar los riesgos inherentes al oficio desplegado. Las dinámicas regionales van mostrando un poquito que la búsqueda del silenciamiento de periodistas son estrategias perseguidas, personas defensoras de derechos humanos y líderes indígenas no solo se valen estos actores de amenazas a su integridad física, sino que ahora se están empleando nuevos escenarios, como nuevos escenarios en las campañas de difamación, la persecución judicial, el cierre de espacios de participación, en fin, una serie de problemas que afectan a esta temática. En este marco, entiendo yo que corresponde a los órganos del sistema hacer un escrutinio estricto, de modo tal de identificar y dar una respuesta efectiva a cada una de estas realidades. Esta es una pregunta muy técnica, muy compleja. Yo también recibí la pregunta de ayer, pero me levanté tempranito para tratar de organizar un poco y terminé en 2 segundos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esta mañana en mi intervención ante el Consejo Permanente, yo justamente puse el tema de la corrupción, el crimen organizado, la degradación institucional en un contexto de erosión democrática, cuando no ya de regresión autoritaria. Mencioné esto como parte de mi presentación de MOOC. Es un tema que me interesa de forma particular y diría que es uno de los aspectos que ha animado esta candidatura. En ese sentido, considero que el rol que la Corte, y acá incluyo también a la Comisión, han cumplido históricamente para defender nuestras democracias ha sido absolutamente fundamental,
ya sea protegiendo derechos íntimamente vinculados a ella, como el derecho al sufragio, a la participación en general, la libertad de expresión y de prensa, la libertad de asociación y de otros, además de garantizar, como decía el doctor Pérez Manrique, la independencia judicial y de otras instituciones que son fundamentales para el funcionamiento de cualquier democracia, sin dejar de mencionar, por supuesto, la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad para que tengan los canales necesarios de acceso al sistema democrático. En ese sentido, considero que la Corte debe seguir apuntalando a través de su jurisprudencia esas dos opiniones consultivas tan valiosas que mencionaba también el doctor Pérez Manrique, los estándares de protección de la democracia en las Américas y teniendo, por supuesto, muy presente los valores que han sido plasmados en la Carta Democrática Interamericana. En cuanto a situaciones de denuncia de la Convención y hasta de la Carta de la OEA, son situaciones que, más allá de que hay que analizarlas desde el punto de vista jurídico, político, en lo personal son situaciones que me causan una profunda y enorme tristeza. Cuando un Estado denuncia la Carta de la OEA, una institución que costó tanto esfuerzo construir, cuando denuncia la Convención, ciertamente son escenarios que producen mucha desazón y que debilitan el sistema de la organización, además de conspirar, por supuesto, contra el ideal de la universalidad, lo cual a la postre lo que hace es dejar desprotegidas a más personas. Entonces, en primer lugar, creo que aquí hay que hacer un trabajo preventivo que exceda un poco el rol de la Corte, porque ciertamente que un Estado que adopta una decisión de ese tipo es un Estado que probablemente está ya en un proceso de regresión y deterioro hacia el autoritarismo bastante pronunciado. Pero además de eso, pienso yo que la Corte debe hacer valer su principal capital institucional. Se trata de un órgano, no olvidemos esto, de naturaleza estrictamente judicial, encargado de interpretar y aplicar la Convención Americana y otros tratados, con arreglo a criterios que son estrictamente jurídicos y con base en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, en la medida en que la Corte cumpla este rol y actúe con base a sólidos estándares de argumentación jurídica, creo yo que podría contribuir por lo menos a mitigar y evitar que se generen este tipo de cuestionamientos sobre la legitimidad de sus decisiones. Por otro lado, creo yo que no es solamente una cuestión de jurisprudencia, es una cuestión de carácter, liderazgo, gestión de los jueces para defender la integridad y la institucionalidad del sistema. Acuérdense ustedes del ejemplo de 1999, cuando el régimen de Fujimori quiso retirarse de la competencia de la Corte. Y creo que ese liderazgo debe presidir nuestra actuación, así como un trabajo de permanente y continuo diálogo con todos los estados, sociedad civil y demás actores y actoras sobre la importancia de seguir fortaleciendo este sistema que tanto costó construir. Una huida hacia atrás, hacia el pasado, hacia una América donde los derechos no contaban con una instancia de protección internacional, o peor aún, una regresión hacia el autoritarismo, es absolutamente inconcebible. Por eso creo yo que debemos poner todo nuestro empeño en el fortalecimiento de la Corte con base a los puestos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Este es un tema que ciertamente nos preocupa a todos. Se trata ni más ni menos que del planeta en el que vivimos. Yo, siendo muy joven, contribuí a fundar una asociación justamente para la protección de los hábitats naturales, en particular de las aves. Paraguay tiene una riqueza enorme en este sentido y había algunas zonas que se habían reducido de forma drástica y aún en esos supuestos la diversidad de aves que existían era mayor a la que existía en toda Francia, España y Portugal combinadas. Posteriormente, hace una década atrás, solía seguir con mucha tristeza como el Chaco paraguayo. Chaco paraguayo era una de las regiones del mundo, si no la región del mundo, que tenía uno de los índices de deforestación más acelerados. Esas son cosas que realmente, como los demás candidatos, se refirieron a cuestiones internas de su país, entonces me permito compartir esto, pero ciertamente son problemas globales y transfronterizos, y son problemas a los cuales la Corte se va a tener que enfrentar con esa misma vocación transformadora que abordó los problemas que abordó en el pasado y que bien se mencionaba en el contexto de la pregunta.
Entonces, una primera cuestión, comparto plenamente, tenemos una obligación hacia las generaciones futuras. Eh, Comparto plenamente lo manifestado por la doctora en ese sentido. Yo creo que la Corte tiene una trayectoria en materia de protección del medio ambiente. Esto se ha dado a través de numerosos casos contenciosos, pero también a través de órdenes consultivas, y una que se está tratando en este momento. Se citó aquí el caso de habitantes de Oroya, que me parece un caso muy relevante. Y esto me parece muy relevante justamente porque involucra a diversos actores. Acá justamente el rol de los actores privados y la responsabilidad que las empresas privadas tienen en esta cuestión y en materia de derechos humanos en general, es algo en lo cual la Corte debe seguir trabajando y el sistema en general debe seguir trabajando con los actores privados. Y también otra cuestión que la mencionaba el doctor Borea, es ciertamente que acá cuando se trata de estas cuestiones surgen temas vinculados al desarrollo, al derecho al desarrollo. Y acá, por supuesto, el desafío está en buscar un justo equilibrio. Yo creo que ahí la Corte en ese sentido va a tener que ser muy creativa, eh, eh, con un enfoque que a raíz del problema transfronterizo que esto tiene, va a requerir quizás salirse un poco de los moldes tradicionales en los cuales ha estado acostumbrada a trabajar la Corte, y hay que ver cómo eso se plantea. En cuanto a la reparación y al deber, esto debe ir obviamente en función al caso y en función al daño, pero creo que la Corte debería aprovechar para fijar estándares muy claros en términos de protección del medio ambiente, y que establezcan políticas públicas claves, sobre todo para mitigar este fenómeno del cambio climático. Eh, eh, la magnitud del daño también va a requerir, estamos hablando de daños al medio ambiente que pueden ser catastróficos. Esto va a requerir medidas muy creativas de parte de la Corte. Y insisto mucho en esto para cerrar, no hay que olvidar que eh, la reparación integral de la Corte siempre tiene que tratar de tener esa vocación transformadora para tener un impacto real en lo que todos queremos, que es el cuidado del medio ambiente. Bueno, en primer lugar, decirles que ha sido muy grato estar aquí con ustedes, poder compartir un poco de las experiencias. Ciertamente se nos hizo corto el tema y da mucho para hablar y conversar sobre estas cuestiones. Pero quiero destacar el rol de la sociedad civil dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Muchas veces hablamos de la Comisión, hablamos de la jurisprudencia de la Corte, pero olvidamos que atrás de eso hay estrategias jurídicas que se gestan a veces dentro de estas mismas organizaciones, que son las que preparan un poco los argumentos, ven de qué manera puede el sistema ir avanzando en uno u otro sentido. Así que quiero hacer ese reconocimiento y mencionar algo que dije hoy en la sesión del Consejo Permanente. Yo creo que el diálogo judicial es una concepción incompleta del rol que nos toca cumplir como eventuales jueces de la Corte Interamericana. Creo que ese diálogo tiene que ser mucho más amplio. Esa interacción se tiene que dar también con lo que yo llamo, no yo sino en realidad otros autores, un emergente espacio democrático interamericano compuesto no solamente, insisto mucho en esto, por actores estatales, sino también por víctimas, sociedad civil, expertos, expertas, la comisión, por supuesto, la academia y, en fin, un sinnúmero de actores que tienen la posibilidad y actoras de enriquecer la jurisprudencia de la Corte. Para cerrar esto, yo solamente quería mencionar, en 45 años de vigencia de la Corte, nunca ha habido de funcionamiento de la Corte, nunca ha habido un juez o una jueza de Paraguay en la Corte. Yo creo que eso es importante para reflejar un poquito el pluralismo jurídico que existe en la región, y a mí me encantaría poder acceder al cargo y tratar de hacer un buen papel para seguir fortaleciendo el sistema interamericano. Muchísimas gracias.